Bueno, vista las dos presentaciones previas, me ponen a mí en un duro trabajo, ¿no? ¿Quiénes aquí son abogados? Abogados. O sea, más o menos se pueden imaginar lo complejo que es hablar de la legalidad en Venezuela, aunado a la legalidad de algo tan novedoso como las criptomonedas. Y luego de las dos presentaciones anteriores. Entonces, creo que es necesario, previo a entrar de lleno al tema, hacer, para ver, aquí como que mira, me están haciendo unas advertencias. ¿Cuáles advertencias? Esto que yo vaya a decir de aquí en adelante es responsabilidad propia. La organización no tiene nada que ver con esto. Es más, tan es así que vamos a salir con más preguntas que respuestas, porque algo que de verdad se ha pervertido en la Venezuela de hoy es considerar que la ley es simplemente exponer de memoria una serie de artículos con lo que dice ahí y que son órdenes que todos tenemos que seguir, porque es la ley. Entonces vamos a comentar y vamos a cuestionar un poco incluso lo que es la ley. Ay, Dios mío, ¿podemos echar para atrás una? No sé cómo se echa para atrás. Ok, déjamelo ahí. ¿Qué tienen que ver estos señores con la criptomoneda? ¿Saben quiénes son, no? ¿Quiénes? Sócrates, Platón y Aristóteles. Resulta que muchas de las cosas que nos están ocurriendo ahorita podemos conseguir la respuesta en los clásicos. Por supuesto, se pueden ir puliendo de mejor manera las partes, ¿no? De Sócrates, ¿qué vamos a sacar? El concepto crítico, la mayéutica, preguntarnos por qué. Y como vamos a ser críticos, como yo digo, las primeras clases, porque yo doy clases de constitucional, interpretación constitucional, eso tiene que ver con filosofía política, filosofía del derecho, etcétera, es que todo lo que yo diga de aquí en adelante, no me crean. Nada de lo que yo diga ahorita, tómenlo por cierto. A medida que yo vaya avanzando, ustedes van diciendo, puede que me convenza, puede que no, y lo van cotejando con sus ideas. ¿Qué vamos a sacar de Platón? La alegoría de las cavernas. ¿Saben cuál era la alegoría de las cavernas? La gente que vivía en unas cavernas y lo único que veían afuera eran las sombras de lo que pasaba allá. Entonces era como que, mira, no vamos a salir, eso es otro mundo. Uno solo se atrevió a salir y cuando vio que había otro mundo fuera de esas cavernas, por supuesto corrió y le dijo a aquellos internos, los que estaban adentro, y no le creían. Mira, vale, allá hay sol, allá hay animales, allá hay ríos, allá hay vida. No, vale, tú lo que eres un loco. Si no nos atrevemos a ir y salir de las cavernas, eso se escribió, estamos hablando 300 años antes de Cristo, no vamos a poder entender esto. Y de Aristóteles vamos a sacar, puede ser la idea de política, la idea de control de nosotros mismos y por supuesto el valor del dinero. Él escribió sobre el valor del dinero. Y el dinero no es más, vamos a adelantar un poquito la parte de Aristóteles, que el común denominador de nuestros esfuerzos. Porque si yo hago zapatos, yo no me puedo comer todos mis zapatos ni ponerme todos mis zapatos. Entonces el que hace zapatos, el que hace casas, el que siembra, no podemos tener todo eso ahí. Entonces lo representamos en dinero que lo podamos cambiar. Y esa es no idea nueva, eso viene de Aristóteles. ¿Qué día se celebra hoy? ¿Qué ocurrió el 19 de abril de 1810? Raspados toditos. Entonces, ¿qué pasó el 5 de julio de 1811? Eso es. Pero es un hecho previo al independentismo. Tiene, por supuesto, unas raíces muy grandes. ¿Y cuáles eran básicamente esas que me dijeron de la Junta Conservadora de los Derechos? Porque resulta que nosotros no queríamos ser libres en ese momento los españoles. Nosotros queríamos a nuestro rey, a Fernando VII, porque era legítimo. Y no íbamos a permitir que ninguna autoridad ilegítima nos diga qué hacer.
a pesar de que sea hermano de el tirano de Francia, que así se le refería. El 19 de abril tiene que ver con un movimiento más que libertario, es de soberanía personal. A mí nadie me impone nada si yo no estoy convencido de eso. Entonces es un tema de enfrentarse al concepto incluso de ley. Tú no me puedes imponer algo que no venga propuesto por nosotros mismos. Y lo hacemos a través de asamblea. Pero eso es otra cosa. Eso es ya filosofía política y aquí nada más me dieron un tiempo muy limitado. ¿Y dónde estamos hoy? En la ciudad de Maracay. Gracias, me da mucha grata recordación esta ciudad. Compartí momentos espectaculares aquí. Resulta que en Maracay hemos tenido visitantes insignes. Aquí estuvo von Humboldt, aquí estuvo Lindbergh. Maracay fue 2 veces pre-independentista y post-independencia, capital de la capitanía durante la guerra y luego, a mediados del siglo XIX, capital de la República. Tuvimos a Lindbergh, es cuna de la aviación y yo propongo hoy que Maracay, por favor si podemos poner una más atrás, que Maracay sea hoy, 19 de abril del 2018, si me ponen la presentación, que hoy Maracay sea la capital de la nación Dash a nivel mundial. Y no solamente que sea hoy la capital mundial o la capital de la nación Dash, que como ya no existe, Maracay sea la primera capital de la serie de eventos que vengan en los cuales se irán sumando otras capitales y las ciudades de Venezuela tengamos el mayor número de capitales en la nación Dash. Ahora entramos un poquito más allá. ¿Qué es la idea de derecho? ¿Qué entendemos por derecho? Resulta que tendemos a ver el derecho como aquella lista de mandatos y de órdenes que si no las cumplimos, va preso. Que resulta que si no tratamos de identificar el derecho con el típico mallete del juez, resulta que cuando tú llegas al juez es que ya tienes el problema. Ya te metiste en un problema y por qué tenemos que identificar al derecho con los problemas. Eso es la parte final en caso de que no funcione el derecho. ¿Pero qué es el derecho? El derecho es libertad. El derecho es la mejor organización del ejercicio de nuestras libertades. La libertad económica, la libertad de vida, la libertad de emprendimiento, la libre empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros mismos incurrimos a lo mejor en fallas, es que nosotros mismos ponemos las normas para excluir a aquellas personas que afectan el ejercicio de nuestras libertades. Estoy ya más que convencido que el derecho no se puede conformar, no se puede, y la enseñanza del derecho no se puede circunscribir en recitar automáticamente todo lo que esté en una gaceta oficial. Eso no puede ser derecho. Derecho tiene que ser pensar, analizar, articular para ejercer nuestras libertades. ¿Qué pasa con nuestra idea de derecho? Los romanos, y ahí tenemos a un famoso jurista de la humanidad, Marco Tulio Cicerón, entendieron que nace de la costumbre. Yo vendo, tú compras, ponemos el precio, y de allí viene todo lo que es el sistema de derecho romano. Y luego lo codificaron. Él no venía impuesto, sino que venía recogido de todos nosotros. Por supuesto, tú tienes el sistema nuestro que es el continental y tienes el inglés que se mantiene en Inglaterra y va para los Estados Unidos. Palabras más, palabras menos, no vamos a convertir esto en una clase de derecho. Esa perspectiva de lo que es derecho significa, que más adelante va pulida, de que nosotros podemos hacer todo lo que queramos. Y como lo que queremos es ejercer nuestras libertades, el derecho debe ser leído en esa manera. Pero ¿qué pasa? Que en la historia también hemos tenido
tiranos y hemos tenido dictadores. Uno de los grandes famosos dictadores era el Sila el dictador, en la cual él dice, bueno, hay un problema grave en Roma, me dan unos poderes habilitantes, me dan una ley habilitante, el concepto de ley habilitante venía ahí, por duración de 6 meses, y en 6 meses cesaba automáticamente la comisión, la dictadura comisoria, es decir, yo te doy para este tema específico unos casos. Sila dijo, no, yo me quedo aquí. El problema es tan grave que esos 6 meses los prorrogo, y entonces ahí viene la idea de lo que es la dictadura, la utilización del Estado, no existía el Estado como tal, pero la utilización del derecho con fines dictatoriales, tiránicos, despóticos. Menos mal que eso ocurría hace 2000 años. No, en 2000 años muchas cosas se pierden, ¿no? Esa misma idea de derecho se replicó en una famosa ley habilitante, que fue una ley habilitante de 1933, en la cual, a pesar de que se señalaba que estaba pegada a la Constitución de 1919 de Weimar, se utilizó para montar un régimen nacional socialista. Y de allí yo creo que muchas películas y muchas lecturas explican lo que ahí pasó. Ahí hubo expropiación a personas que no eran afines, que más que expropiación eran expoliaciones. Ahí hubo discriminación y ahí hubo una gran pérdida de valor económico. Esto todo tiene que ver con la idea de derecho. Los que estudiaron derecho sabemos del famoso Hans Kelsen. Hans Kelsen tenía una línea de pensamiento. El contrario a él se llamaba Carl Schmitt. Y Carl Schmitt decía, el derecho lo interpreta el Führerstaat. Y de ahí es que venía que, bueno, se tiene que imponer. Eso menos mal que fue hace 50, 60 años y no pasó más, ¿no? El líder que interpreta e impone la norma. Entonces vemos que dependiendo del concepto que tengamos de derecho, que es ponernos de acuerdo para ejercer las libertades o dejar que alguien nos las imponga, vemos que el concepto de legalidad o no de una institución jurídica nos va a cambiar. Resulta que no sea que la historia siempre ha sido ahí. Hay un pocotón de gente con bigote ahí que han sido dictadores. Uno venezolano que vivió en Maracay, que le trajo la capitalidad, el régimen de capitalidad a Maracay. Es más, el desarrollo arquitectónico de la ciudad se le debe a él, pero la línea es la misma, la utilización del derecho con fines despóticos y no como debe ser, con fines de libertad. ¿Qué tiene que ver esto con las criptomonedas? El derecho esto es ilegal. Entonces es ilegal una maquinita, porque creen a veces que es una maquinita que tú le das a imprimir, imprime dinero. Entonces esto nos hace que tengamos una aproximación distinta a lo que es el derecho y lo que es la ley. Resulta que derecho y ley no necesariamente son lo mismo. En inglés tú dices law y tú tienes right, o sea, los derechos, la ley, el act y el law. Resulta que el derecho en castellano es un poco más complejo, porque el derecho es el derecho a, tienes el derecho como el ordenamiento y el derecho a lo mejor lo equiparas a la ley, pero es la ley. Resulta que la mayor creación de derecho es la voluntad de las partes. Asimismo como la creación de la moneda puede que incluso sea tácita, es creación de derecho, igual ocurre. No tiene por qué estar por escrito, porque así lo dicen aquellas estructuras que piensan de que el Estado la ley tiene que ser fija, escrita, etc. Hay una realidad, no solamente actual, sino que viene también de Grecia, que es donde existe sociedad, hay derecho. Aquí hay derecho, señores, nos sentamos, hablamos, compartimos, pero no nos tenemos por escrito, o nos tuvimos que leer y redactar un reglamento del Dash Caracas. Del Dash Caracas, la creación
etcétera. La voluntad es lo que se hace. A veces explícita y a veces implícita. El mercado, el ágora, era donde se reunían el que hacía zapatos, el que hacía correas, el que tenía carne, y allí intercambiaban el ágora. Mira, yo no tengo zapatos, yo tengo chaquetas, y empezamos a intercambiar libremente. Por supuesto, siempre hay los malos, quieren venderte 1 kilo de azúcar y resulta que no pesa 1 kilo, sino que pesa 400 gramos, no teníamos forma de cómo verificarlo y empiezan autoridades para ordenar eso. Pero ya cuando sabemos y sabemos pesar, ya cesa la necesidad de ese sunde romano. La sociedad también ocurre como antes, hoy, digital. El intercambio diario, las culturas digitales, la sociedad digital crea su propio derecho y no es impuesto, es creado por nosotros mismos. Y por eso vemos cómo temas como las DAO son ejecución y cumplimiento del derecho a la libre asociación. Las compañías existen no porque están en el Código de Comercio, están en el Código de Comercio porque existen. Entonces es otra aproximación de lo que es derecho. Ahí tenemos una foto de la Ágora Romana que todavía existe. Se llama Ágora Romana a pesar de que está en Atenas, porque se perfeccionó, digamos, esa parte de allí. Y no es muy distinta a la idea de mercado, tanto mercado físico, llámese el mercado de Toronto, mercado donde tú compras la fruta, el mercado de París, el mercado de Guayaquil, que lo tenemos allí, el mercado de Niza, hay el mercado en México, e incluso el mercado de Maracay. Ese concepto de mercado, más allá de comprar cosas, vender cosas, es la interacción de la gente. Es ver quién te vende el pescado, es ir con una persona, con unos amigos y tomarte algo, es ir y compartir un café, es ir y ver lo que produjiste en esa semana y lo fuiste a vender, es llevar el sustento de tus ventas a tu casa, y de ahí viene la idea del libre mercado también. Todos nosotros día a día estamos intercambiando, interconectándonos. Y de ahí viene la idea nacional. Y nos preguntamos nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con las criptomonedas? ¿Y qué es el dinero entonces? ¿Es el dinero la creación del Estado? Bueno, el Estado está aquí, yo vamos a crear una moneda que se llame el peso. ¿O es quién lo emite o para qué sirve? Nosotros creemos el dinero por quien lo emite. Estamos cansados ya unos cuantos años de sacar unos papelitos que no sirven para nada. ¿Es eso dinero? ¿O es para lo que sirve? Vamos a ver un experimento de cómo algo que criptológicamente existe, no tenemos por qué saber, pero eso que está allí lo voy a intercambiar por bienes y servicios, por honorarios profesionales, honorarios médicos, por una cerveza, para compartir con la gente en un ágora. ¿O de dónde viene? Los bancos centrales. Resulta que el dinero existe por lo menos desde hace 5.000 años y el Estado moderno apenas hace 200. El Estado llegó tarde a esa fiesta de lo que es dinero, pero él dice, yo quiero mandar y yo digo lo que vale el dinero. Y no es así. Tenemos que recuperar la idea de dinero. Yo me he atrevido a dar un concepto de dinero, más que todo cuando dicen no, que si es moneda o no es dinero, yo lo llamo metamoneda porque va más allá de simplemente servir de intercambios y servicios. Y yo lo llamo metamoneda de la siguiente manera. Es un modo de transferencia entre particulares lo más libre, directa y económicamente posible, de data digital o bienes digitales de su propiedad, susceptibles a ser utilizados como instrumento de intercambio por bienes y servicios, medios de ahorro, inversión y o emprendimiento, entiéndase libre empresa, porque estamos usando la palabra emprendimiento como una suerte de eufemismo para no decir yo soy empresario y quiero crear riqueza.
No podemos escudarnos bajo esa palabra que es muy buena, el emprendimiento, en el sentido de generar con creatividad nuevas formas. Pero son empresarios y creamos riqueza. Y con nuestra riqueza nos ayudamos nosotros y ayudamos a nuestro país y ayudamos a nuestro entorno. Entre otros fines. Otro de los fines es un mecanismo, entre otros fines. Otro de los fines es el mecanismo efectivo del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Voy a relatar 5 breves casos que van a explicar más o menos, porque vamos a salir, les apuesto, con más dudas que respuestas. Y son sencillitos. El caso de Felipe III de España, Ludwig Erhard. ¿Quiénes han escuchado de Ludwig Erhard aquí? Mugabe y su dólar zimbabuense. El caso de Dollar Today, RTM y Dollar Pro. Ese sí lo han escuchado, ¿no? Y la crisis financiera de los años 2008 y unos casos relacionados. ¿Quién ha ido para Madrid? ¿Quién está en Plaza Mayor en el medio de Madrid? Felipe III. ¿Qué hizo Felipe III? Resulta que durante el reinado de Felipe III necesitaban dinero. En ese momento las monedas eran o de oro o de plata, pero vamos a hacer una cosa, vamos a quitarle oro, vamos a ponerle plata y vamos a ponerle bronce. Para que vean, no es lo mismo, es igualita, el mismo sellito, todo. Y la gente dice, epa, esto no vale igual, esto no pesa igual, esto no sabe igual, esto no lo puedo intercambiar igual. Entonces yo te digo, mira, vale 1, pero tú me vas a pagar de eso. No, entonces son 2 de eso. Y ahí empieza el primer caso de devaluación de la moneda. En 1600, estamos hablando a principios del siglo XVII o finales del... en 1600 estaríamos entre el 17 y el 18. Segundo caso. ¿Quién ha escuchado del milagro económico alemán? Resulta que luego de ese gran experimento fallido del régimen nacional socialista, una sociedad devastada como lo fue la Alemania de la posguerra, en la zona ocupada por los aliados, se les ocurrió, mira, vale, esto está muy grave, hay que poner control de precios, control de cambio en la moneda, control de la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen que ocurrió? El desastre económico, el valor de la moneda era 0, eran carretillas y carretillas y carretillas para poder comprar absolutamente nada. Eso menos mal que fue hace unos cuantos años. No existía punto de venta y resulta que era más económico o era más viable tener cajetillas de cigarro, porque la cajetilla de cigarro mantenía el valor y lo dividías entre 16 o 20 dependiendo de lo que tuviera cada cajetilla. Y si se te mojaba, y si te lo fumabas, entonces vemos cómo la fungibilidad del dinero tiene un elemento importante allí. Llegó este hombre, primer ministro de Economía del régimen postguerra, Ludwig Erhard, y se le ocurrió de la noche a la mañana, decía, ¿cómo salgo de este lío? ¿Cómo salgo de este lío? Ya sé. Vamos a liberar los precios y vamos a liberar el control cambiario. ¿Y qué pasó? Fue el día más decisivo de mi vida. Fue un gran cambio. Por primera vez me atreví a poner mis ideas teóricas en práctica. El escenario cambió repentinamente. Los escaparates se llenaron, la oferta de mercancía se multiplicó y valió la pena empezar nuevamente a trabajar. Esa es la solución, no hay otra. Mugabe y su dólar zimbabuense. Había un dictador, Mugabe, que tenía cuando él era líder de su independencia de Zimbabue, y entonces dice, necesitamos un dólar soberano. Y va a valer mejor, cambiariamente, y va a tener mayor fortaleza del dólar. Y empieza, por supuesto, palo abajo el valor, y llegó hasta casos de 100 trillones de dólares. Carretillas de papel. Pero el dictador Mugabe, muy interesado, muy inteligente, dijo, ya va, listo, le vamos a quitar 3 ceros, y le quitó 3 ceros a la moneda. Luego lo invitaron a un crucero por el Caribe y como que echó ese cuento y alguien se lo escuchó, ¿no?
Mugabe lo hizo no solamente una vez, lo hizo 2 veces. Eso es cierto, pongan dólar zimbabuense, 2 veces reconversión monetaria del dólar zimbabuense. Y cuarto caso, porque tenemos con otro, el caso de Dollar Today, RTM y Dollar Pro. Resulta que el valor del dinero no lo fija nadie, lo fija quien intercambia. El valor del dinero es una fotografía de quien va corriendo, hizo tal tiempo por haber llegado a la meta. Mire, fulano de tal corrió en tanto tiempo, anótelo ahí. Yo no digo, mira, yo te noté, corre y llega a ese. Porque incluso el dólar ha perdido valor respecto de sí mismo. En esta gráfica vemos cuando el dólar se crea la Reserva Federal, nuevamente el equivalente al Banco Central, pero en el sistema monetario americano valía $1. ¿En qué momento? Cuando se creó $1. Ya para 2013 valía $0,05 respecto de sí mismo. Vamos a crear entonces algo que se llame dolardeantaño.com para que podamos decir, bueno, ¿cuánto valía el dólar la semana pasada? O la anterior. O nos podemos ir hasta 1879, que es cuando acogemos en Venezuela como unidad monetaria el bolívar, y en ese momento estábamos equivalente a par con el dólar. Después, ¿qué pasó? 1929 a 3.19, después aproximadamente 1941-47 a 3.35 y 1961 a 4.30, y de ahí vino después descalabro, más descalabro, más descalabro, más descalabro, hasta este momento que $1 vale $1. El problema no es el dólar, el problema es el bolívar, que no vale nada. Y si no nos quitamos ese eufemismo en la cabeza, y ese paradigma que bien nos lo explicaron y sirve para entender esto, es que somos cada vez más pobres y más miserables. Y las cosas hay que decirlas. Seguimos un poco. Otro caso, crisis financiera del 2008 y otros casos. Porque nos vamos acercando a lo que hoy nos trae aquí. Sí, la banca tradicional no es tampoco garantía suficiente de que el trabajo nuestro esfuerzo, etcétera, mantenga su valor. Y tampoco es garantía de que no haya gente mala y perversa, y por eso aquí somos puras personas honestas, que lo que queremos es que nuestro esfuerzo se mantenga, se escape de personajes como este, que son archifamosos. ¿Quién no había escuchado del señor Madoff o el señor Stanford? Stanford se calcula más o menos la pérdida del caso como tal, la afectación, $7.700 millones. En el caso de Madoff creo que son $64.000 millones. Y a pesar de que no se pueden sacar cuentas claras de 2010 en Venezuela, de 1998, del 99, o sea, finales del 99 a la presente, supera los $350.000 millones. Entonces, no hay garantía bajo un sistema tradicional de que no haya pérdida del valor de la moneda y que alguien no te vaya a quitar la moneda o que te vayan a hackear el Banco Central de Venezuela. Sí, hay muchísimos retos del derecho frente a las nuevas tecnologías, como lo hay en materia económica, como lo hay en materia. Y vamos a puntualizar algunos. La realidad social es un presupuesto del derecho. ¿Ustedes se imaginan que los hermanos Wright tuvieran que pedir permiso y mandar unas cosas a la FAA para poder volar en 1903 ese avioncito? Que hoy en día sabemos cómo ha avanzado la aviación. Igual ocurre con las tensiones propias de la economía. El hecho de que no esté expresamente prohibido, porque en materia penal tiene que ser expresamente prohibido. ¿Y prohibido por quién? Por el dictador Verbigracia Sila. ¿O lo prohibimos nosotros? ¿Y cómo lo prohibiríamos nosotros? A través de nuestros representantes en la institución democrática correspondiente, que es una asamblea o un congreso. Eso significa parlamentarismo. Pero el hecho es que si no está prohibido,
No es que hay una laguna, no. Es que está permitido y es el ejercicio legítimo de nuestro derecho a la propiedad, a la libre empresa y a la libertad de asociación. La legalidad y la legitimidad de las criptomonedas. Es totalmente legítimo el uso, salvo que todos nosotros, a través de nuestras formas de interpretación, de creación de ley, digamos que no lo es. Y las consideraciones sobre las DAO. Aquí estamos, por supuesto, principalmente hablando del tema de la criptomoneda, pero simplemente también quiero mencionar que las DAO es una de las cosas más importantes que podemos destacar de casos como el de Dash. Porque si bien tenemos la parte de la moneda, ¿cómo nos cabe en la cabeza el hecho de que tengamos personalidad o no personalidad jurídica distinta a los medios previstos en los códigos tradicionales como el Código de Comercio, por ejemplo? Entonces son temas que podemos hablarlo un poquito más adelante. Estamos en nuevos tiempos, en tiempos de economía colaborativa, en tiempos en los cuales es ganar todos, porque ganan los que participan y gana la comunidad en general. Los distintos individuos que participan e interactúan ganan. Tenemos momentos incluso en los cuales se está discutiendo la personalidad jurídica de los agentes de inteligencia artificial. Y muchos se ponen las manos en la cabeza. O la personalidad jurídica o no de los robots. ¿Y qué pasó? ¿Cómo si entendemos que una SRL, que una compañía anónima, tienen personalidad jurídica? Ahí sí no lo ponemos la mano en la cabeza. Entonces, son los retos que debemos enfrentar los abogados y no aquellos que simplemente recitan lo que está expreso en una gaceta oficial. Ya, porque qué fastidioso es dar una clase de derecho, pero no se podían salvar de varios elementos propios de lo que proponemos entender de las criptomonedas. Vamos a hacer un paseo sobre lo que es su naturaleza, elementos y dimensiones. Entre naturaleza y fuente, ya habíamos hablado, de dónde emanan y quién las emite. Las emite la sociedad. Y la sociedad le está diciendo al Estado, ya como se demostró ampliamente que tú no pudiste, el Estado en términos general, tú no pudiste defender el valor de mi propiedad, porque en definitiva es el valor numérico de mi trabajo, nosotros asumimos nuevamente esa competencia. ¿Cómo? A través de tecnologías que te permitan emitir dinero de manera responsable y utilizarlo en el circuito propio de cambiar las personas. ¿Es derecho público, derecho privado, constitucional? ¿Pudiéramos hablar de derecho digital, que atrae todo? Sí, ese es nuestro trabajo de investigación en los cursos que estamos preparando. Elementos, muy generalmente, digital, criptográfico, privado, incluso si fuese de los estados, es el Estado actuando en su esfera privada, descentralizado, transparente, verificable libremente, debe ser voluntario y jamás impuesto. Si yo quiero, sea Dash, sea cualquiera otra, si yo la quiero dejar de usar, yo la dejo de usar. Y si lo uso es por convicción y por sus mejores prestaciones, que aquí ya ustedes van a ser testigos de ella. Autonomía de la voluntad de las partes, ya lo comenté. Libre valoración por la utilización de sus usuarios y la transmisión directa de valor. Multidimensionalidad, tiene múltiples dimensiones, porque a pesar de moverse en un área criptográfica que no es necesario a lo mejor ninguno de nosotros saber la composición química del papel moneda, ni los balances de los estados, ni Producto Interno Bruto. Usted sabe que si usted trabaja y usted da su salario, usted debería voltearse y usted cuando está comprando dice, no puede ser que todo lo que yo trabajé se convirtió en esto. En definitiva, la parte, digamos, tecnológica, no tenemos por qué saberla. Simplemente saber que garantiza el verdadero esfuerzo que nosotros destinamos a él. Es inmaterial, es digital, pero también hay un valor intersubjetivo. Entonces hay una dimensión social del dinero de las criptomonedas, que es lo que estamos hoy viviendo y promoviendo. Eso nos lleva también a una consecuencia muy importante, muy importante. ¿Qué es la banca? La banca es simplemente guardar el dinero, porque para eso yo lo dejo debajo del colchón. La intermediación bancaria es agarrar dinero de alguien para prestárselo a alguien más.
eso no es directamente el propósito de las monedas digitales. Es decir, que tampoco es una intermediación bancaria. Resulta que legalmente y técnicamente, usted cuando tiene una cantidad de dinero X y la pone en el banco, ese dinero no es suyo. Óigase bien, ese dinero no es suyo. Ese dinero es del banco y el banco le debe a usted. Y cuando usted pasa la tarjeta, le dice, de los reales que usted me debe, páguele a él. Eso es jurídicamente así. Y técnicamente, ¿qué pasa? Tampoco es. Por eso es que el banco, como es deudor de todos nosotros y además le presta a gente, él dice, yo tengo que poner una plataforma para que no me roben el dinero que no es mío, porque entonces, que es mío, pero se lo debo a alguien más. Entonces ahí viene toda una serie de elementos de seguridad que los bancos tienen que cumplir y frente al Estado, el Estado le pone a ellos esa obligación, porque en definitiva ellos son los que están ejecutando la actividad bancaria, no nosotros. Pero cuando ya tú dices, el dinero, la propiedad es mía, tú asumes una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad está aquí, sabiendo qué significa de verdad las criptomonedas, sabiendo de verdad la vulneración. Cuando digo la vulneración, no es que haya sido hackeada la red, en términos tecnológicos pudiera explicarse, pero sí aquellas formas de intercambio entre esas dimensiones que estábamos hablando. Por supuesto, eso tiene grave afectación en estados de régimen estatista o totalitarios, como el caso de Corea del Norte. Tenemos, por ejemplo, retos jurídicos en materia de derechos y personas. Resulta que la red del Bitcoin, él no sabe quién eres tú. Ahí el concepto de personalidad jurídica cambia. Tú no eres de verdad técnicamente sujeto de derechos y obligaciones. Eso es un código que manda otro código a otro código y entre los usuarios humanos les estamos dando una valoración, pero para ellos no son más que unos y ceros, que no se repiten, pero después aguas abajo es que tenemos nosotros que recogerlo. Entonces, es ahí donde son nuevos retos. Incluso el concepto de propiedad cambia, porque nosotros entendemos la propiedad como lo tangible o inmediatamente tangible. Entonces, ¿cómo yo voy a transmitir algo que son un poco de ceros y unos a través de una red? Por supuesto, la parte tecnológica nos lo pueden explicar, pero nuestra convicción y nuestro tratamiento jurídico no impuesto, sino creado por todos nosotros, son los retos, y para eso son los abogados, para recoger esas ideas y transformarlas en maneras de organizar de mejor manera nuestra vida social. Finalmente, ¿qué es Dash? ¿Se acuerdan el Ágora, no? Bueno, imagínense que esa gente hubiese tenido unos Dash. Porque llegaban con su bolsita, llegaban con su wallet y moneditas y piedritas y lo que en ese momento eran tokens en ese momento, porque era lo que acordaron podía ser intercambiado. Reitero nuevamente, donde hay sociedad, hay derecho. Donde hay sociedad, hay derecho. Y las mejores sociedades son aquellas que tienen los mejores ciudadanos y tienen el mejor derecho y tienen las mejores leyes. ¿Y qué mejor ley que la del contrato? Y el contrato entendido como la autonomía de la voluntad de las partes como fuente de derecho. Lo que ocurría hace 2000, 3000 y 5000 años no es muy distinto a lo que está pasando ahorita. Ese wallet de Dash, que hoy muchos de ustedes están inaugurando, lo van a inaugurar, no es muy distinto a lo que hacían los romanos y los griegos cuando iban para su mercado, para su ágora. Donde hay sociedad, hay derecho. Vamos a echar un poquito para atrás, por favor. Dash es más que una criptomoneda. Dash, como todas las criptomonedas, retoman la humanización del derecho. Retoman el trato directo de la gente en un ágora. Dash, el concepto de Dash, nación Dash, no es ni siquiera una nación, va más allá de una nación. Es una cultura, es una filosofía, es un ágora digital. Es un ágora digital donde hay sistemas de participación 3.0, donde hay un país o países 3.0, donde hay democracia 3.0 y donde incluso hay ciudadanos 3.0. Ese es mi bebé que mañana cumple 15 días
y los honorarios y mucho pago se hicieron con criptomonedas. Y él es un crypto baby. Y eso es solo el principio. Ideas como la de Dash, ideas como las que estamos hablando, son para la recuperación de nuestras instituciones, de la confianza en ellas perdida, para la recuperación económica y social, para la recuperación de la libertad frente al chantaje, de la vida frente a la violencia, la decencia frente a la ignominia, el civismo y la educación frente al civismo y la desfachatez. La recuperación de la venezolanidad por encima del venezolanaje, para que hoy, como hace 208 años, iniciemos la recuperación de la legítima Venezuela. La Venezuela con calidad 7 estrellas, porque 8 es una impostura. Muchísimas gracias.